¿Y si te dijera que el país que te enseñaron a odiar, el vecino del que te dijeron que debías desconfiar, es en realidad un lugar completamente distinto? ¿Qué sentirías si el México de las noticias, el de los muros y las advertencias, resultara ser una cruel mentira frente al México real, un México de corazón abierto y brazos extendidos? En Austin, Texas, un joven llamado Julian creció bajo la sombra de una narrativa constante y venenosa. Desde niño, en la escuela, en las noticias y en las conversaciones familiares, escuchaba siempre las mismas palabras, el mismo veredicto sombrío: México es peligroso. México es un país sucio. Su gente es hostil, son los bad hombres de los que habla el presidente. No había espacio para la duda. Esa era la verdad irrefutable, el sentido común. Pero un día, una sola frase escuchada por casualidad en la cafetería de la universidad comenzó a sacudir los cimientos de su mundo. La neta, México estuvo increíble. En ese instante, algo dentro de él, una certeza de cristal que había cargado toda su vida, se hizo añicos. ¿Qué era esa verdad en la que había creído ciegamente? Se dio cuenta de que jamás había visto México con sus propios ojos, que no conocía a un solo mexicano, y sin embargo, lo odiaba con una convicción prestada. Impulsado por una necesidad visceral de encontrar respuestas, Julian tomó la decisión más impulsiva de su vida: viajar a México. Sin embargo, desde el momento en que el avión comenzó su descenso sobre el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, lo que le esperaba no era la desolación de las películas de Hollywood, sino un país vibrante, complejo y abrumadoramente humano. El caos organizado del aeropuerto, la calidez inesperada de la gente, la dignidad en los rostros de quienes trabajaban sin descanso. Y sobre todo, la mano extendida de un extraño, una amabilidad silenciosa que no necesitaba traducción. Aquel no era el rostro del enemigo que le habían pintado. Este no es un simple video de turismo. Es el viaje de un joven que, armado solo con sus prejuicios, se atrevió a cruzar una frontera para descubrir la verdad por sí mismo. Y al final, Julian entendería de la forma más brutal una lección inolvidable: que el prejuicio es solo la sombra proyectada por la ignorancia. Que la verdadera amabilidad no se grita, sino que se demuestra con acciones. Y que una experiencia de unos pocos días puede demoler por completo los valores de una vida entera. Esta es la historia de cómo un joven estadounidense se encontró con el verdadero México y, en el proceso, recuperó una verdad que dormía en lo profundo de su propio corazón. Y tú, que estás viendo esto, te aseguro que redescubrirás dentro de ti el verdadero significado de la palabra creer. La mañana de invierno en Austin cubría el campus de la Universidad de Texas con una luz pálida y lechosa que se filtraba entre los robles. Julian, estudiante de segundo año de la carrera de educación, caminaba con el cuello de su abrigo levantado, sintiendo el peso familiar en el pecho. Era una carga construida desde la infancia, una percepción de un país vecino que se había solidificado con los años. México. Solo escuchar ese nombre evocaba en su memoria las expresiones adustas de los adultos, las advertencias de sus padres. Recordaba los documentales en clase de historia, con imágenes en tono sepia de desiertos polvorientos y hombres con sombreros que siempre parecían peligrosos. La imagen de México que le habían presentado era siempre oscura, caótica y llena de una malicia latente. Los profesores, con su tono objetivo y académico, hablaban de carteles, de corrupción, de un Estado fallido. Y aunque sus palabras eran mesuradas, el mensaje era una espina afilada que se clavaba en la mente de un niño. Para el joven Julian, esa era la realidad, la verdad inmutable. Pero ahora, a punto de convertirse él mismo en un educador, esas certezas comenzaban a mostrar fisuras. El día en que él tendría que pararse frente a una clase y enseñar sobre el mundo se acercaba, y una pregunta incómoda se agitaba en su interior: ¿era realmente correcto lo que le habían enseñado? Esa duda, sumergida en lo profundo de su conciencia, aún no tenía palabras, pero respiraba, latente, detrás de una delgada membrana de convicciones heredadas. Todo cambió un martes. Entró a la cafetería del campus, un bullicio de conversaciones, el chocar de bandejas de acero inoxidable y el aroma a café quemado. Era tarde para el almuerzo y el lugar estaba abarrotado. Julian tomó su bandeja de forma mecánica, buscando un asiento libre.
Lo encontró cerca de una ventana y apenas había dado el primer sorbo a su sopa cuando una conversación de la mesa de atrás le golpeó los oídos. Dude, Mexico was fucking awesome. Se quedó helado, con la cuchara a medio camino de su boca. Pensó que había escuchado mal. Pero las palabras que siguieron fueron aún más claras, más demoledoras. The city is so clean, the people are incredibly warm, and the food. Man, the food is insane. El latido de su corazón se detuvo por un instante y luego comenzó a martillarle en los oídos, ruidoso y descontrolado. ¿México increíble? ¿Gente cálida? Esas palabras no encajaban en su universo. Nunca las había escuchado. No se suponía que debía escucharlas. Apretó la cuchara con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Debajo de la mesa, su otra mano se cerró en un puño. Una pequeña onda expansiva recorrió su pecho. No era ira, ni siquiera confusión. Era algo más ambiguo, un sentimiento que no podía nombrar. Quería negar lo que había oído, pero una parte de él, una parte minúscula y rebelde, quería comprobarlo. No sabía cuál de los dos impulsos era el real. Su propia reacción lo desconcertó aún más. La duda que había estado murmurando en un rincón de su mente adquirió de pronto una sombra definida y sólida. Era como si algo, dormido durante mucho tiempo, acabara de despertar. De camino a su dormitorio, se detuvo en seco. En el tablón de anuncios del pasillo, un póster de un programa de intercambio cultural llamó su atención. Siempre los había ignorado, pero esta vez fue diferente. En el centro del colorido papel había una pequeña fotografía de México. No era un desierto. Era el Palacio de Bellas Artes en la Ciudad de México, con su cúpula dorada brillando bajo un cielo azul intenso. Un edificio majestuoso, rodeado de jardines verdes y una arquitectura que hablaba de historia, de arte, de una grandeza que no encajaba en la narrativa de caos y miseria que le habían vendido. Se suponía que era un país pobre y desordenado. Pero la imagen que tenía delante era de una belleza serena, imponente y, sobre todo, ordenada. Una sola fotografía. Solo eso bastó para que el mundo que le habían construido con palabras comenzara a agrietarse. La fisura era diminuta, casi imperceptible. Pero era real, y comenzaba a extenderse con un sonido sordo y profundo. Esa noche, de vuelta en su habitación, Julian abrió su laptop. Al principio, solo quería confirmar sus prejuicios, encontrar pruebas de que aquellos estudiantes estaban equivocados. Escribió en el buscador, Crimen en México, peligro en la Ciudad de México. Pero la curiosidad lo traicionó. Escribió, Ciudad de México, calles de México. Y contuvo el aliento. Las imágenes que llenaron la pantalla lo dejaron sin palabras. Paseo de la Reforma, una avenida ancha y arbolada que rivalizaba con las de cualquier capital europea. El centro de Coyoacán, con sus colores vibrantes y su ambiente bohemio. Restaurantes elegantes, parques llenos de gente, una vida que bullía con una energía que no era amenazante, sino contagiosa. Esto no puede ser. Lo dijo en voz alta, pero sonó más como un intento de autoconvencerse que como una negación. Sus manos no temblaban mientras se desplazaba por las imágenes. Algo en lo más profundo de su ser estaba cambiando, de forma irreversible. Aún no era consciente, pero las palabras en la cafetería, la foto de Bellas Artes y las imágenes que ahora devoraba con los ojos eran las pistas que lo llevarían a reescribir la historia de su propia vida. Julian exhaló lentamente y miró por la ventana. El aire de la noche era claro y frío. Y esa transparencia le susurró una idea al oído. Quiero comprobarlo. Quiero verlo con mis propios ojos. Esa noche, el mundo de Julian, con un pequeño crujido, comenzó a girar silenciosamente en una nueva dirección. Y ese cambio lo llevaría a una historia mucho más grande de lo que jamás podría haber imaginado. Durante los días siguientes, la misma escena se repetía en la mente de Julian una y otra vez. La voz de aquel estudiante en la cafetería, la neta, México estuvo increíble. No había sido un grito, sino un comentario casual, pero resonaba en sus oídos sin cesar. Tomando apuntes en clase, su mano se detenía de repente,
las palabras del profesor se volvían un murmullo lejano. En su clase de estudios latinoamericanos, el proyector mostraba las imágenes de siempre: la frontera, la violencia, la pobreza. Palabras como inmigración ilegal, narcotráfico, corrupción se repetían como un mantra. En la pantalla, edificios en ruinas, gente con rostros curtidos por el sol y la desesperación. Pero en la mente de Julian, otras imágenes se superponían: el domo dorado de Bellas Artes, las calles arboladas de la Condesa, el silencio ordenado de un andén de metro japonés que había visto en un documental, contrastándolo con lo que imaginaba de México. La imagen que le habían enseñado, la que proyectaban en clase, y la que él mismo había descubierto, chocaban en su cabeza, creando una extraña y disonante sinfonía. Un día, en un seminario, el profesor dijo algo que lo golpeó directamente. Un educador debe enseñar hechos. Pero, al mismo tiempo, debe cuestionar constantemente qué hechos elige ver y cuáles decide ignorar. El aire del aula se quedó en silencio por un segundo. Una frase que normalmente habría dejado pasar, ese día se le clavó en el pecho. ¿Qué era lo que él no había estado viendo? ¿Qué había estado ignorando deliberadamente? Apretó el bolígrafo con fuerza y, en el margen de su cuaderno, escribió una pequeña pregunta: ¿mis lentes están distorsionados? Esa frase volvería más tarde para atormentarlo, pero en ese momento, aún no lo sabía. Al volver a casa, sus padres veían las noticias, como de costumbre. En la pantalla, un presentador mencionó la palabra México, y al instante, el ceño de su padre se frunció. Su madre suspiró y comenzó a contar una vieja historia sobre alguien que fue asaltado en Tijuana. Por primera vez en su vida, Julian desvió el tema. «Tengo mucha tarea», dijo, y se fue a su habitación. Al cerrar la puerta, sintió una punzada de culpa. ¿Acaso atreverse a imaginar un México diferente era una traición a su familia, a su país? El pensamiento fue fugaz, pero dejó un sabor amargo. Aún así, no pudo evitar abrir su laptop. Su historial de búsqueda ya estaba lleno de la palabra México. Con cierta vacilación, escribió nuevas palabras clave: vida en México, seguridad en México, amabilidad de los mexicanos. Aparecieron artículos y videos. Por supuesto, no todos eran positivos. Pero lo que capturó su atención fueron los testimonios de viajeros, de expatriados. Me sentí más seguro de lo que esperaba. No eran tan hostiles como pensaba, de hecho, fueron increíblemente amables. Fragmentos de frases como esas salpicaban la pantalla. Su dedo se detuvo sobre una fotografía. Era un patio interior en Oaxaca, con paredes de estuco de colores vivos, cactus en macetas de barro y bugambillas que caían en cascada. La descripción solo decía: patio en un pequeño hotel de Oaxaca. El paisaje no tenía nada que ver con el México que él conocía. Estaba a un universo de distancia de la ira, el odio, el ruido y el caos. Mientras la miraba, la inquietud en su pecho se calmó, transformándose en una extraña sensación de paz. Sin pensarlo, guardó la imagen. Solo porque sí, se dijo a sí mismo, como una excusa. La configuró como fondo de pantalla de su teléfono. En la penumbra de su habitación, la pequeña pantalla emitía una luz suave, y el patio de un país desconocido se convirtió en una presencia constante en su vida. No sabía entonces que esa pequeña elección tendría un significado decisivo en el viaje que estaba a punto de emprender. Al día siguiente, en el autobús hacia la universidad, Julian vio su propio reflejo en la ventana. Tenía una expresión dura, el ceño fruncido inconscientemente. Discretamente, sacó su teléfono y miró el patio oaxaqueño. Por un instante, su rostro se relajó. El hombre de mediana edad que estaba a su lado pareció mirar de reojo la pantalla, y Julian guardó el teléfono rápidamente en su bolsillo. Sentía una vergüenza que no podía explicar. En el seminario, el profesor abordó el tema de la educación para la comprensión internacional. Habló del peligro de juzgar a otros países con prejuicios, del poder de los medios para crear imágenes distorsionadas y del coraje que debe tener un educador para admitir no sé sobre lo que desconoce. Pero fue una frase la que lo paralizó: ver una vez es mejor que escuchar 100 veces. Pero lo más peligroso de todo es hablar 100 veces sin haber visto ni una sola.
Algo dentro de él hizo un clic sonoro y definitivo. ¿No era él exactamente eso? Un país que nunca había visitado, gente a la que nunca había conocido. Y, sin embargo, se sentía con el derecho de criticarlo, de juzgarlo, repitiendo la historia que le habían contado desde niño. Al terminar la clase, la luz del atardecer teñía el pasillo de un rojo intenso. Apoyado en la ventana, mirando el campus, se imaginó a sí mismo en el futuro, de pie frente a un pizarrón, con un gis en la mano. Las palabras que salían de su boca, ¿de quién eran? ¿Eran algo que él realmente había visto y en lo que creía? ¿O simplemente estaba repitiendo una narrativa que alguien más le había entregado? El corazón se le aceleró. Sintió un vértigo terrible, pero su instinto le decía que no podía apartar la mirada. Después de un rato, respiró hondo. A lo lejos, las colinas de Austin se veían serenas, el cielo estaba despejado. Y esa claridad lo impulsó a tomar una decisión. Tengo que verlo con mis propios ojos. No puedo seguir viviendo en un mundo de 100 veces escuchado. Cuando se susurró eso a sí mismo, Julian dio un paso silencioso hacia adelante. Aún no había comprado un boleto de avión. No se lo había dicho a nadie. Pero en ese instante, en un plano invisible, la brújula de su vida giró levemente y, de forma segura, apuntó hacia el sur. Apuntó hacia México. Una tarde de fin de semana, bajo un cielo nublado que teñía a Austin de un color incierto, Julian estaba sentado en un pequeño café cerca de la universidad. Delante de él, su café americano se había enfriado mientras abría y cerraba la misma página web una y otra vez. En la pantalla, un vuelo de bajo costo, ida y vuelta a la Ciudad de México. La punta de su dedo se posaba sobre el botón de comprar, se retiraba, volvía a posarse y se retiraba de nuevo. ¿Realmente voy a ir? No, realmente debo ir. El simple hecho de que estuviera considerando viajar a México le parecía surrealista. En un rincón de su mente, la decisión ya estaba tomada, pero su cabeza, adoctrinada durante años, intentaba desesperadamente negarla. Era menos una duda y más una lucha interna, un debate silencioso con el otro Julian que vivía dentro de él. En la pantalla, unas letras rojas parpadeaban, últimos asientos. El Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Las palabras del profesor resonaron en su cabeza, el peligro de hablar 100 veces. Era como si esa frase lo estuviera empujando por la espalda. Julian respiró hondo. Y hizo clic. Al instante siguiente, su corazón dio un vuelco. La confirmación de la reserva apareció en el centro de la pantalla, brillando como una luz blanca. El primer paso, dado por su propia voluntad, hacia un mundo que nunca había tocado. La agitación en su pecho no era ansiedad ni miedo. Era algo mucho más parecido a la euforia. Esa noche, en un cuaderno que guardaba junto a su cama, escribió lentamente, «Voy a ver México». La caligrafía era temblorosa. No por la incertidumbre, sino por esa vibración de expectativa que solo sienten los humanos que se dirigen hacia lo desconocido. Mientras miraba esas palabras, comenzó a sentirlo. Ya no había marcha atrás. El educador en formación que era él estaba a punto de romper el cascarón en busca de una nueva perspectiva. El interior del cascarón era seguro y cálido, pero afuera, estaba seguro, se extendía un paisaje que no conocía. Días después, de camino a la universidad, vio su reflejo en el escaparate de una tienda. Estaba mirando su teléfono. En la pantalla, la foto del patio oaxaqueño. El verde y la serenidad de esa imagen parecían hablarle directamente. Ven a ver. Compruébalo con tus propios ojos. No como palabras, no como imágenes, sino como una experiencia grabada en tu piel. Esa foto ya no era solo una imagen, se había convertido en el simbólico punto de partida del viaje que estaba a punto de empezar. Pero el verdadero significado de todo esto solo lo comprendería mucho más tarde. En la biblioteca de la universidad, mientras buscaba material, un libro viejo en un estante polvoriento llamó su atención. En sus páginas amarillentas, encontró una frase de un viejo pedagogo: la educación no es otra cosa que el esfuerzo por comprender al otro. El prejuicio nace cuando se abandona ese esfuerzo.
Al leer esas palabras, la respiración de Julian se detuvo. Era como si se las hubieran escrito directamente a él. Nadie lo había forzado. Nadie lo había empujado. Pero todo parecía conectarse con hilos invisibles. La voz en la cafetería, la foto de Bellas Artes, las palabras del profesor y ahora, esta frase en un libro olvidado. Lo que parecían ser coincidencias, estaban tejiendo una línea clara dentro de la mente de Julian. Aún no sabía que esta línea se convertiría en un pilar fundamental de su futuro. Esa noche, mientras hacía la maleta, se llevaba la mano al pecho una y otra vez. Su corazón no se calmaba. La mano que metía ropa en la maleta se detenía, volvía a moverse, se detenía de nuevo. Tensión, expectativa, ansiedad, todo se mezclaba en una bola que saltaba dentro de su pecho. Y la última noche antes de partir, justo antes de dormir, volvió a escribir en su cuaderno: voy a ser maestro. Por eso mismo, no puedo hablar de un mundo que no he visto. Esa frase era más fuerte y más recta que cualquier otra que hubiera escrito antes. A la mañana siguiente, el aire era frío y nítido. El paisaje de la ciudad, visto desde la ventana del autobús que lo llevaba al aeropuerto, parecía diferente. Era como si el mundo estuviera observando en silencio mientras Julian se disponía a encontrar una nueva respuesta. Y entonces, el anuncio: inicia el abordaje del vuelo con destino a la Ciudad de México. La agitación en su pecho ya no era ansiedad. Era el latido de un viaje hacia el futuro. En ese instante, la vida de Julian comenzó a moverse a gran velocidad. Cuando el avión comenzó a descender lentamente, el corazón de Julian latía más rápido que sus expectativas. Por la ventanilla, entre las nubes, se vislumbraba la mancha urbana de la Ciudad de México. Un mosaico de grises y verdes, con el trazo de avenidas ordenadas y la silueta de rascacielos grabada en el horizonte. El paisaje era tan radicalmente distinto de la imagen de desierto y desorden que le habían inculcado. El avión tocó la pista y, con un ligero impacto, redujo la velocidad. El clic de los cinturones de seguridad desabrochándose llenó la cabina y la gente comenzó a levantarse. Julian también se puso de pie y, con pasos rígidos, se dirigió hacia la salida. La sensación abstracta de su viaje, que había sido solo una idea hasta que salió de Texas, comenzaba ahora a tomar una forma tangible sobre su piel. Al salir por la pasarela de desembarque, recibió el primer impacto. El aeropuerto era un caos. Un caos vibrante y lleno de vida. No era el silencio solemne y estéril que esperaba de un aeropuerto internacional. Había música lejana, el murmullo de miles de conversaciones, familias enteras riendo y abrazándose con una pasión desbordante. El suelo estaba limpio, impecablemente limpio, pero el aire estaba cargado de una energía humana que era casi palpable. Esto no es un país frío. No es un país silencioso. La gente hablaba en voz alta, gesticulaba, se tocaba. ¿Dónde estaba esa hostilidad de la que le habían advertido? Al menos aquí, en esta terminal llena de reencuentros, no existía ni el más mínimo rastro. Pasó por el control de inmigración y se dirigió a la sala de llegadas. Fue entonces cuando algo más llamó su atención. En una esquina, un estante con folletos turísticos estaba desordenado, con algunos papeles en el suelo. Pero mientras lo miraba, un empleado de limpieza de edad avanzada se acercó, recogió los folletos con cuidado, los alisó y los volvió a colocar en el estante, perfectamente alineados. Lo hizo sin que nadie se lo pidiera, sin que ningún supervisor lo estuviera mirando. Lo hizo porque sí. Porque era su trabajo y sentía un orgullo silencioso por él. Ver a alguien poner orden en medio del caos, no por obligación, sino por dignidad. Ese concepto golpeó a Julian, y se detuvo en seco. La belleza de México, empezó a sospechar, no estaba en la ausencia de desorden, sino en el esfuerzo constante y digno de la gente por crear orden y belleza a su alrededor. Pero no fue solo la estética lo que lo sorprendió. Le esperaba un encuentro que sacudiría sus valores hasta la médula. De camino a la recogida de equipajes, se detuvo frente a un gran panel informativo. Las indicaciones estaban en español e inglés, pero la compleja distribución del aeropuerto lo confundió. La ansiedad comenzó a treparle por el pecho.
Fue en ese momento cuando una voz amable y clara le llegó desde atrás. ¿Necesita ayuda, joven? Al voltear, vio a una mujer de mediana edad con el uniforme del aeropuerto. Tenía una sonrisa cálida y una mirada que transmitía una calma casi maternal. Al ver que Julian balbuceaba, ella pareció comprender al instante. No se preocupe. ¿A dónde quiere ir? Le preguntó en un inglés con un fuerte acento, pero con una paciencia infinita, leyendo su lenguaje corporal. Su trato no era el de una empleada cumpliendo un protocolo, tenía la calidez de una persona que genuinamente se preocupaba por otra. Cuando Julian le explicó su destino, ella lo llevó hasta un mapa cercano y, señalando con el dedo, le explicó la ruta paso a paso. Sintiendo que las palabras no eran suficientes, al final lo acompañó unos metros para indicarle la dirección exacta que debía tomar. Que tenga un buen viaje. Bienvenido a México. Le dijo con una profunda inclinación de cabeza y una sonrisa que no desapareció hasta que se perdió de vista. Julian se quedó allí, inmóvil. Que un empleado del aeropuerto fuera tan increíblemente amable, tan personalmente atento. Era una cultura que nunca hubiera esperado. La imagen del mexicano frío y resentido con los gringos, una imagen grabada a fuego en su mente, se hizo añicos en ese instante. No, no se hizo añicos. Se despegó. Fue como si la calcomanía de un estereotipo, pegada en su alma durante años, se hubiera desprendido suavemente por el calor de la realidad. Después de recoger su equipaje, se dirigió a la parada de taxis. Y allí, otra sorpresa lo esperaba. Una fila perfectamente ordenada. Nadie intentaba colarse, nadie alzaba la voz. El orden se mantenía como un río tranquilo. Los taxistas, con sus camisas limpias, abrían la puerta a los pasajeros con un movimiento eficiente. Cuando Julian subió, el conductor le dio una respetuosa inclinación de cabeza antes de poner el coche en marcha. El interior del vehículo estaba impecable, sin adornos innecesarios, y olía a limpio. ¿De verdad esto es México?, se preguntó por enésima vez. El paisaje de la ciudad que se deslizaba por la ventanilla abría un nuevo agujero en sus prejuicios a cada kilómetro. Pequeños parques que aparecían entre los edificios. Aceras bien cuidadas. La gente cruzando por los pasos de cebra con calma. Ni un solo coche ignorando el semáforo. Ni un solo claxon sonando. Todo era diferente al mundo caótico que le habían descrito. Cuando el taxi se detuvo frente a su hotel, Julian pagó la tarifa y el conductor volvió a inclinarse profundamente. Al ver ese gesto, sintió que algo cálido le subía por el pecho. Un país así realmente existía. El México de los libros de historia, el México de las noticias, el México de los memes de Internet. Ninguno de ellos era este. El México real, el de la gente real, se estaba asentando silenciosamente en lo más profundo de su ser. Y esto era solo el comienzo. Sus valores, su percepción del mundo, estaban a punto de ser sacudidos de una forma mucho más profunda. Tras dejar sus cosas en el hotel, Julian se quedó un rato mirando la ciudad desde la ventana. El atardecer de la Ciudad de México parecía una frontera entre el día y la noche, y una luz anaranjada teñía suavemente las calles mientras las sombras de los edificios se alargaban. El sonido de la ciudad era sorprendentemente tranquilo, y el movimiento de la gente en la calle parecía tener un ritmo propio, una coreografía no ensayada. «Tengo que comer algo», murmuró, y abrió la aplicación de mapas en su teléfono. Había docenas de restaurantes cerca, pero algo le llamó la atención. Un pequeño local de comida Tex-Mex. Su corazón dio un vuelco. Apenas llegado a un país extranjero, y ya sentía la atracción de lo familiar, de lo que le recordaba a casa. Eligió ese lugar, casi por instinto. Estaba a unas pocas estaciones de metro, una distancia corta, pero el pecho de Julian se sentía pesado por la tensión. Había oído que el metro de la Ciudad de México era un laberinto. Y en cuanto llegó a la estación, comprendió por qué. Al cruzar los torniquetes, la sensación fue abrumadora. El mapa de las líneas era una telaraña de colores, y era imposible saber a simple vista qué línea iba a dónde.
Un flujo interminable de gente se movía por los pasillos iluminados con luz blanca, y nadie parecía perdido. Todos se movían con una velocidad natural, como si conocieran de memoria la solución a ese laberinto. Julian se detuvo y miró el mapa en la pared. Pero cuanto más lo miraba, más se enredaban las líneas en su cabeza. Era un rompecabezas extranjero e indescifrable. ¿Dónde estoy? Miraba su teléfono, luego el mapa, luego el teléfono de nuevo. Pero había demasiada información y no podía encontrar la dirección correcta. El pánico comenzó a oprimirle el pecho, su respiración se volvió superficial. En ese momento, sintió un ligero toque en el hombro. Se sobresaltó y se dio la vuelta. Allí estaba una mujer mexicana. De cabello oscuro recogido, con una expresión serena. Pero lo que sucedió a continuación dejó a Julian aún más atónito. ¿Estás perdido? ¿Te puedo ayudar? La mujer le habló en un inglés casi perfecto, con un ligero acento que lo hacía aún más cálido. Julian parpadeó varias veces, incrédulo. Estaba en el andén del metro de la Ciudad de México. Una desconocida le estaba hablando en inglés, ofreciéndole ayuda. Su cerebro no podía procesarlo. Tardó unos segundos en responder. Sí. Gracias. La mujer sonrió, miró el mapa en su teléfono y, con un gesto experto, señaló la línea correcta. ¿Quieres ir a esta estación, verdad? Solo tienes que hacer un transbordo. Yo voy en esa dirección, así que si quieres, vamos juntos. Su voz era cálida y segura. Como si ayudar a un extraño fuera la cosa más natural del mundo. Mientras seguía sus pasos hacia el andén, Julian se sintió envuelto en una extraña sensación, casi un temblor. Los mexicanos son fríos. Indiferentes a los extranjeros. Especialmente hostiles con los estadounidenses. Esa era la verdad que le habían inculcado. Pero las acciones de esta mujer lo negaban todo, silenciosamente. El tren se deslizó en la estación y ambos subieron. El vagón estaba limpio y era sorprendentemente silencioso. La mujer inició una conversación ligera. Viví un tiempo en California por un intercambio. La gente fue muy buena conmigo, me ayudaron mucho. Por eso, cuando veo a un extranjero que parece perdido, no puedo evitar ofrecerle ayuda. Esas palabras encendieron un calor suave en el pecho de Julian. Devolver la amabilidad recibida a otra persona. Crear un ciclo de bondad. Esa idea, esa filosofía de vida, era algo que rara vez había visto en su propio entorno. Mientras el metro avanzaba, Julian le preguntó de repente, ¿te gusta México? La mujer hizo una pausa antes de sonreír. Sí, me encanta. No es perfecto, para nada. Pero me gusta la calidez de su gente. Me gusta que prefieren dar un pequeño rodeo antes que herir a alguien, que ayudan en silencio. Sus palabras eran suaves, pero tenían la fuerza de una verdad profunda que se le clavó en el corazón. Finalmente, llegaron a su estación de destino. Frente a los torniquetes de salida, la mujer se dio la vuelta. Espero que tengas un viaje increíble. Una frase, una educada inclinación de cabeza y, de nuevo, en inglés, cuídate mucho. Julian sintió que su pecho ardía. No era simple amabilidad. Había recibido algo más, calor humano que trascendía el idioma y la cultura. Vio cómo la espalda de la mujer desaparecía entre la multitud y respiró hondo. Su pecho se sentía más ligero. Y al mismo tiempo, sentía que había tocado algo importante, algo verdadero. Aún no sabía que este pequeño encuentro tendría un significado enorme más adelante en su viaje. Mientras subía las escaleras hacia la calle, tampoco sabía que estaba a punto de vivir otro momento que cambiaría su percepción de México para siempre. Y todo comenzaría con un joven al que conocería por casualidad, un encuentro que llevaría su viaje en una dirección aún más profunda. En aquel restaurante de comida Tex-Mex, conoció a Mateo, un joven mexicano de su edad. Un simple saludo se convirtió en un intercambio de números y la promesa de verse al día siguiente para explorar la ciudad. Cuando se despidieron, Julian sintió un alivio inesperado.
El peso de la soledad en una tierra extraña se había aligerado un poco. A la mañana siguiente, se encontraron en la estación de metro Zócalo. La plaza ya vibraba con la energía de turistas y locales. La suave luz de la mañana incidía sobre la imponente Catedral Metropolitana y el Palacio Nacional, donde ondeaba una bandera mexicana gigante. Alrededor, los vendedores ambulantes montaban sus puestos, y el aire se llenaba del olor a elotes asados, del sonido de los organilleros y de las risas de la gente. Mateo sonrió y le preguntó, impresionante, ¿no? Julian, mientras asentía, no podía dejar de observar a su alrededor. A pesar del bullicio, había una especie de orden en el aire. La gente se movía en corrientes fluidas, cediendo el paso de forma natural, sin chocar entre sí. Incluso cuando caminan, los mexicanos son tranquilos, murmuró. Mateo se rió. Ah, eso. Para nosotros es normal, carnal. Es más importante no molestar a los demás que tu propia comodidad. Es parte de nuestra cultura, el respeto al espacio del otro. Esas palabras se hundieron profundamente en el pecho de Julian. No molestar a los demás. Ese valor contrastaba fuertemente con el individualismo de la cultura en la que había crecido. De camino al Templo Mayor, la mirada de Julian se sentía atraída por todo. Un puesto que vendía frutas exóticas cortadas con maestría. El rostro concentrado de una mujer que preparaba tlayudas en un comal. Los letreros que pedían no tirar basura y la gente que, efectivamente, buscaba un bote para depositar sus desperdicios. No había caos, sino una vitalidad ordenada, casi una coreografía social. De repente, Mateo dijo, ya casi es hora de comer. Te quiero enseñar un lugar. Señaló una taquería en una calle lateral. El letrero estaba un poco descolorido, pero eso parecía un testimonio de su historia. Una larga fila de gente esperaba en la acera, y una nube de vapor fragante salía del local. ¿Tanta gente esperando? Es que son los mejores tacos al pastor de la ciudad. Si quieres probar el verdadero sabor de México, tienes que comer aquí. Con esa recomendación, Julian decidió unirse a la fila. El tiempo de espera, sorprendentemente, no fue aburrido. Nadie en la fila parecía ansioso o molesto. No había gritos, nadie intentaba colarse. Cada persona esperaba su turno en silencio. En Estados Unidos, la gente ya estaría quejándose, comentó Julian. Mateo se encogió de hombros. Aquí tenemos una cultura de esperar. No nos estresa respetar el turno. De hecho, nos molesta mucho más el que intenta saltárselo. Otra diferencia cultural que se hacía evidente. Finalmente, llegó su turno. Al entrar en el local, una ola de calor y aromas lo envolvió. En la cocina abierta, los taqueros se movían con una eficiencia asombrosa frente al enorme trompo de carne al pastor, cortando la carne con destreza, lanzando un trozo de piña al aire y atrapándolo en el taco. 2 de pastor con todo, pidió Mateo. La orden se ejecutó en segundos, con una precisión casi artística. Momentos después, los tacos llegaron. El aroma del cerdo marinado y el cilantro fresco le hizo cosquillas en la nariz. Dio el primer bocado y sus ojos se abrieron de par en par. No manches. Qué bueno está esto, las palabras salieron solas. No era la comida picante y pesada que asociaba con la comida mexicana en Estados Unidos. Era una explosión de sabores complejos y equilibrados. La acidez de la piña, el picante suave de la salsa, la frescura del cilantro y la cebolla. Sintió como si la palabra taco que conocía hasta ese momento cambiara de significado frente a este manjar. Cuando terminó, sintió un pequeño fuego encendido en su pecho. Fue el momento en que comprendió que la comida era cultura. Al salir, el taquero principal los vio, se limpió las manos en el delantal y les hizo una profunda inclinación de cabeza. Gracias, jóvenes. Vuelvan pronto. No era un simple saludo. En ese gesto había una sinceridad, un respeto por su oficio y por sus clientes. Al ver esa escena, Julian sintió que se le calentaba el pecho de nuevo. La cultura de vivir con esmero y dignidad. Las palabras de la mujer del metro resonaron en su mente,
conectándose con esta experiencia. De regreso, Julian le preguntó a Mateo, ¿por qué vives aquí? Podrías irte a Estados Unidos, a Europa. Mateo miró al cielo un momento y respondió, porque México tiene un silencio que respeta a la gente. Es una sociedad que funciona sin que nadie tenga que aplastar al otro. ¿Y a mí? A mí me gusta eso, carnal. Sus palabras confirmaron silenciosamente todas las sensaciones que Julian había estado acumulando durante su viaje. Apenas llevaba 2 días en México, y ya sentía en su interior un tipo de certeza que nunca había experimentado en su mundo. La tranquilidad, la amabilidad, la sinceridad de este país. Con cada nueva experiencia, sentía como una capa de prejuicio se desprendía de él. En el metro de vuelta al hotel, Julian estaba recargado en el asiento, sintiéndose como si no pudiera despertar de un sueño. El vagón estaba lleno, pero todos mantenían su espacio en silencio, ajustando sus cuerpos al ligero balanceo del tren. Nadie empujaba, nadie se quejaba. La tranquilidad de este país no está en las palabras, está en la cultura, murmuró para sí mismo. A su lado, Mateo sonrió. Al principio se siente raro, ¿verdad? Pero al final, te das cuenta de que esa tranquilidad es lo más cómodo que hay. Cuando el tren llegó a la siguiente estación, los pasajeros se dividieron naturalmente a izquierda y derecha, abriendo un pasillo para los que bajaban. La naturalidad de ese gesto volvió a conmover a Julian. Nadie les dice que hagan eso, y lo hacen. Alguien que no está siendo observado, pero que aún así cuida el entorno y no molesta a los demás. El mismo valor que había percibido en el aeropuerto se manifestaba ahora de una forma diferente. Mientras caminaban por la estación, Mateo dijo pensativamente, «Oye, al principio la gente de aquí puede parecer fría, ¿sabes? Yo también lo pensaba. Y honestamente, a veces todavía lo siento. Pero es porque no son de gritar, de reír a carcajadas o de expresar sus emociones de forma muy abierta. Pero en realidad, la neta, son increíblemente amables. Es como si su silencio fuera una forma de consideración hacia los demás. ¿Estar en silencio por consideración? El concepto era totalmente nuevo para Julian. En Estados Unidos, especialmente en las conversaciones con amigos, las voces se alzan, las distancias se acortan. Expresar las emociones abiertamente se considera una señal de honestidad. Pero aquí, en México, esa contención funcionaba como un mecanismo para no incomodar al de al lado. Si el país cambia, la definición de justicia y de amabilidad también cambia. Esa verdad tan obvia se filtraba lentamente en su corazón. Por cierto, continuó Mateo. Me dijiste que una mujer te ayudó en inglés ayer, ¿no? Sí, fue increíble. Me habló de forma tan natural. La gente de aquí es curiosa, reflexionó Mateo. Nunca se meten en tu vida más de la cuenta. Pero cuando de verdad estás en problemas, siempre, hay alguien que te ayuda. En ese preciso instante, unos metros más adelante, a un hombre mayor se le cayó un pañuelo. Julian pensó que nadie se había dado cuenta. Un segundo después, un joven oficinista corrió hacia él, se inclinó ligeramente y le entregó el pañuelo. Se le cayó, señor. Dijo solo eso y, con la misma naturalidad, continuó su camino. La gente alrededor vio la escena y la aceptó como algo normal. Como si la amabilidad no fuera algo extraordinario, sino una simple extensión de la vida cotidiana. El pecho de Julian se sintió cálido de nuevo. Por supuesto que estas cosas también ocurren en Estados Unidos, pero aquí, la frecuencia era abrumadora. Y sobre todo, era natural. Al llegar al hotel, mientras se despedían en el lobby, Julian preguntó, «¿Lo que dijiste antes? Sobre parecer fríos pero ser amables. ¿Qué significa exactamente? Quiero entenderlo mejor». Mateo se ajustó las mangas de la camisa y entrecerró los ojos ligeramente. Mira, Julian. Hay algo que entiendes cuando vives aquí. La gente de este país no presume de ser amable. No esperan nada a cambio después de ayudar. Por eso no se nota. Por eso parecen fríos. Las palabras cayeron en su pecho con un peso suave.
Pero la verdad es que son increíblemente amables. Es una amabilidad que te empuja la espalda en silencio, ¿sabes? Una amabilidad que empuja la espalda en silencio. Esa expresión describía perfectamente el torbellino de sensaciones que había experimentado. Ya lo entenderás tú también, añadió Mateo. Cuanto más tiempo pases aquí, más verás cómo tu mapa del mundo empieza a cambiar de colores. Esas palabras tenían la resonancia de alguien que hablaba desde la experiencia. De vuelta en su habitación, Julian abrió las cortinas y contempló el paisaje nocturno. Innumerables luces parpadeaban en silencio. Era la noche de una de las ciudades más grandes del mundo, pero tenía una calma inexplicable. Mirando ese panorama, una extraña sensación de paz llenó su pecho. Y de repente, un pensamiento surgió desde lo más profundo de su ser. Este país es otro mundo que yo no conocía. Durante toda su vida, los únicos colores que había asociado con México eran el negro y el rojo. Ira, odio, desconfianza, rechazo. Colores que le habían inculcado en la escuela, en casa, en las noticias. Pero ahora, las luces de la noche estaban repintando lentamente ese lienzo. Azul, dorado, blanco, el gris de la serenidad. Una nueva paleta de colores se extendía en su corazón. Y Julian se dio cuenta. Apenas llevaba 3 días en México y ya había empezado a cambiar. Este cambio no tenía vuelta atrás. Y lo que no sabía, era que México aún le tenía reservada una prueba aún mayor. En el tercer día de su viaje, Julian se despertó en la cama del hotel con la suave luz de la mañana filtrándose por la ventana. La montaña rusa de emociones de los días anteriores había dejado un pozo de calma en su pecho. No era una sensación desagradable. Se parecía más al dolor de crecimiento que se siente cuando una nueva perspectiva está naciendo. Abrió su teléfono y la imagen del patio oaxaqueño apareció en la pantalla. La alberca tranquila, los cactus cuidados, la bugambilla silenciosa. Esa serenidad inmóvil parecía un reflejo de su estado mental actual. En que he estado creyendo toda mi vida, ese pensamiento se hundió en su corazón. Ese día no tenía planes. Decidió que caminaría sin rumbo, dejando que sus pies lo llevaran, buscando la verdadera respuesta que este país tenía para él. Salió del hotel y se adentró en las calles. La mañana en la Ciudad de México era sorprendentemente tranquila. La gente caminaba a paso rápido, pero sin desorden, manteniendo una distancia natural al cruzarse, con una consideración discreta que se sentía en el aire. Fue entonces cuando vio una escena que le llamó la atención. Al lado de un contenedor de basura, un hombre de mediana edad recogía latas. Un estudiante de secundaria que pasaba a su lado se detuvo y le dijo en voz baja al hombre, «Gracias por su trabajo». El hombre levantó la vista, sorprendido, y luego sonrió con timidez mientras hacía una leve inclinación de cabeza. Fue solo eso. Una escena fugaz. Pero se clavó con fuerza en el pecho de Julian. Un país donde la gratitud se intercambia con tanta naturalidad. Algo más se desprendió dentro de él. Siguió caminando y, al detenerse en un semáforo, se dio cuenta de que, aunque no venía ni un solo coche, nadie cruzaba la calle. No era solo una cuestión de cumplir la ley, era como si la gente valorara la regla en sí misma. Respetar las reglas crea seguridad, murmuró para sí mismo. En Estados Unidos, las reglas a menudo se doblan según la situación. No es que esté mal, pero este orden inquebrantable era algo nuevo y refrescante para él. Después de caminar durante horas, pasado el mediodía, se encontró frente al restaurante de comida Tex-Mex que había visitado el primer día. Al estar allí, recordó el tiempo que pasó con Mateo y la amabilidad silenciosa de la que tanto le había hablado. Entró. El mismo olor a comida familiar lo recibió, como si estuviera recreando su primera visita. Esta vez, se sentó en la barra con una sensación de calma y respiró hondo. Algo más dentro de mí cambiará a partir de aquí, tuvo esa premonición. Mientras esperaba su comida, pensó en la gente que había conocido en su viaje. La empleada del aeropuerto que lo ayudó. La mujer que le habló en inglés cuando estaba perdido. El oficinista que recogió el pañuelo. La gente que esperaba en la fila en silencio. Cada uno de ellos,
Una pieza en el rompecabezas de una sociedad que, sin que nadie se diera cuenta, se apoya silenciosamente. Cuando le sirvieron la comida, tomó la cuchara lentamente. Era un sabor familiar, pero al comerlo aquí, en México, se sentía diferente. No era la comida en sí, era el cambio en su corazón lo que estaba afectando incluso a su sentido del gusto. En ese momento, escuchó una voz. «Carnal. Sabía que te encontraría aquí». Al darse la vuelta, vio a Mateo de pie, sonriendo. «Presentía que vendrías». «¿Cómo lo sabías?» «Porque ya estabas cambiando ayer. Se te notaba en la cara». Mateo se sentó a su lado y, mirándolo, dijo, «Ya te diste cuenta, ¿verdad? De que el Julian que llegó a México y el Julian de ahora son diferentes». Julian se quedó en silencio un momento y luego asintió lentamente. «Sí. Soy diferente». «¿Qué es lo que más te ha impactado?» Julian cerró los ojos un momento para responder. Luego, eligió sus palabras con cuidado. «Creo que es la dignidad. La gente aquí vive con una dignidad increíble, incluso cuando no los están mirando. Tienen el hábito de no molestar a los demás. No digo que mi cultura sea mala. Pero la dignidad de México es una dignidad que protege a la gente. Eso lo he entendido». Mateo asintió, satisfecho. «Exacto. Y te diste cuenta de eso porque caminaste por México tú mismo». De repente, la expresión de Mateo se puso un poco más seria. «Oye, Julian, ¿qué quieres ser en el futuro?» «Un maestro. Siempre he querido serlo». «Entonces, ¿vas a ser el tipo de maestro que habla de un mundo que no ha visto? ¿O el que habla del mundo que ha visto con sus propios ojos?» La pregunta le tocó el corazón directamente. Julian contuvo el aliento. No pudo responder. Las palabras de Mateo habían dado en el clavo. Instintivamente, sacó su teléfono del bolsillo y miró el patio en su fondo de pantalla. Serenidad, dignidad, consideración. Todo lo que había experimentado en este viaje parecía superponerse con el paisaje de esa foto. Quiero transmitir lo que he visto con mis propios ojos a la siguiente generación. En ese instante, una llama se encendió en su pecho. Este viaje ya no era turismo. Era un rito de iniciación hacia su futuro yo. Y la sinceridad y la amabilidad silenciosa que había recibido en este país estaban reconstruyendo sus valores desde los cimientos. Julian respiró hondo y respondió en voz baja. Quiero ser el tipo de maestro que les cuenta a los niños el mundo que ha visto con sus propios ojos. Mateo sonrió y tomó un vaso de agua. Si ya entendiste eso, entonces ya estás bien. Y añadió, la mitad del propósito de tu viaje a México ya está cumplida. Esas palabras se expandieron silenciosamente en su pecho, y Julian se dio cuenta. En este viaje no solo había conocido México. Se había encontrado a sí mismo. La mañana de su último día, el camino hacia el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México estaba lleno de una calma diferente a la de los días anteriores. En su pecho, el peso y la calidez convivían, y el paisaje de la ciudad que fluía por la ventanilla parecía envuelto en una luz pálida, como si se estuviera despidiendo. Al entrar en el vestíbulo del aeropuerto, Julian se detuvo instintivamente. Su viaje había comenzado en este mismo lugar. Recordó el espacio perfectamente ordenado que había visto el primer día, el suelo impecablemente limpio, el paso tranquilo de la gente, la mujer del personal que lo había tratado con tanta amabilidad. Todo lo de aquel día revivió vívidamente en su memoria. Después de pasar el control de seguridad, se sentó en una silla cerca de su puerta de embarque y abrió su cuaderno. Las palabras que había escrito hacía unos días estaban allí: voy a ver México. Para hablar desde la experiencia, no desde el prejuicio. Debajo de esa línea, hoy añadió una nueva: la amabilidad silenciosa mueve a la gente más profundamente que las palabras. Al escribirla, se dio cuenta de que su mano temblaba ligeramente. No era la tensión del viaje. Era algo cercano a la certeza lo que llenaba su pecho. Sonó el anuncio de embarque y se unió a la fila. La gente a su alrededor, la mayoría mexicanos, no tenía prisa, no se empujaban,
se cedían el paso, creando un flujo natural. Cada uno de esos pequeños gestos parecía representar la esencia de la cultura de este país. Se sentó en su asiento y se abrochó el cinturón. Una emoción indescriptiblemente tranquila se expandió en su pecho. Ya no puedo volver atrás. No era tristeza. Era la resolución de alguien que ha adquirido una nueva visión del mundo. El avión despegó y la Ciudad de México se fue haciendo pequeña. Julian cerró los ojos. Los rostros de las personas que había conocido aparecieron uno tras otro. La amable empleada del aeropuerto. La mujer que le habló en inglés. El oficinista que recogió el pañuelo. La gente que esperaba en la fila. La profunda reverencia del taquero. El orden dentro del bullicio del zócalo. La consideración hacia los demás que se escondía en el silencio de la ciudad. Cada recuerdo había repintado silenciosamente sus prejuicios. No hubo gritos, ni bienvenidas extravagantes. Solo una amabilidad silenciosa y constante. Y esa amabilidad había cambiado su vida. Y ahora, volvía a Estados Unidos. Para contar la historia de México con sus propias palabras. Cuando el avión aterrizó en Austin, un viento frío le golpeó la cara. Pero los pasos de Julian no eran pesados. Un calor seguro permanecía en su pecho. Unas semanas después, como parte de sus prácticas docentes, a Julian se le asignó su primera clase simulada. El tema, la cultura de otros países y la comprensión. Al entrar en el aula, su corazón latió con fuerza por los nervios, pero respiró hondo. Se dio la vuelta hacia el pizarrón, tomó un gis y escribió una sola frase: ¿la imagen que tienes es realmente la verdad? Al ver esas palabras, un silencio curioso se apoderó del aula. Las miradas de los estudiantes se clavaron en el pizarrón, tratando de descifrar el significado de esa pregunta. Julian comenzó a hablar lentamente. Desde que era niño, crecí escuchando solo cosas malas sobre México. En casa, en la escuela, en las noticias. Pero nunca había visto ese país con mis propios ojos. Los estudiantes lo escuchaban con atención. Así que fui a México. Y me di cuenta de algo. La amabilidad de una persona no se encuentra en las palabras fuertes, sino en las acciones silenciosas. Su voz no temblaba. Era la voz de alguien que hablaba desde una experiencia tangible. La persona que me ayudó en el aeropuerto, la mujer que me habló en inglés cuando estaba perdido. La gente que respeta la fila y al prójimo. Todos ellos tenían una amabilidad silenciosa. Los ojos de los jóvenes estudiantes brillaban. No había rastro de rechazo en sus miradas, más bien, curiosidad y respeto. Como futuro maestro, no quiero hablar de un país basándome solo en lo que otros me han contado. Quiero transmitir lo que he visto con mis propios ojos. Esa es la lección más importante que aprendí en este viaje. En ese momento, un estudiante en la parte de atrás levantó la mano. Profesor, a mí también me gustaría ir a México algún día. Otras voces en el aula se unieron. Quiero ver esa cultura por mí misma. Lo que vemos en las noticias no es todo, ¿verdad? Sus voces se convirtieron en una ola que superó todas sus expectativas. Un calor intenso se extendió por su pecho. La imagen del patio oaxaqueño apareció en su mente. Un paisaje hermoso también puede ordenar el corazón de una persona. Después de la clase, varios estudiantes se le acercaron. Quiero conocer por experiencia, no por prejuicio. Cuéntenos más. Esas peticiones reforzaron su convicción. Estaba caminando en la dirección correcta. De vuelta en su habitación, Julian colocó un pequeño alebrije que había comprado en Coyoacán sobre su escritorio. Cada vez que miraba sus colores vibrantes, recordaba la silenciosa amabilidad de la gente que conoció en México. Esa noche, publicó una breve frase en sus redes sociales: elige la experiencia sobre el prejuicio. La publicación tuvo una resonancia inesperada, y recibió mensajes de apoyo de muchos jóvenes de su generación. Entre ellos, comentarios de otros jóvenes estadounidenses que también cuestionaban la narrativa antimexicana con la que habían crecido. Julian miró la pantalla y sonrió serenamente. Este viaje no solo lo había cambiado a él.
Lenta pero seguramente, las ondas se estaban expandiendo a su alrededor. Cada vez que un prejuicio se rompe, el mundo se vuelve un poco más grande. Y la gente, un poco más amable. Eso lo había aprendido en México. Esa noche, mientras miraba el alebrije en su escritorio, Julian abrió su cuaderno. Allí estaban todas las palabras que había garabateado durante su estancia en México: la ansiedad del primer día, la sorpresa en el aeropuerto, la confusión y el rescate en el metro, el bullicio de la plancha del Zócalo, el aroma de los tacos al pastor, la amabilidad oculta en el silencio, los pequeños actos de bondad realizados sin que nadie se diera cuenta. Todo comenzaba a conectarse como una sola línea. Al hojear las primeras páginas, encontró una frase que él mismo había escrito: se supone que México es un país sucio y frío. Me van a menospreciar, me van a discriminar. La imagen de México que le habían enseñado desde niño había sido un adoctrinamiento poderoso. Pero ahora, le parecía increíble. ¿Cómo pudo haber permitido que esas palabras se filtraran en su corazón sin cuestionarlas? Se dio cuenta de que el poder de la educación podía ser tanto aterrador como esperanzador. En ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Mateo. ¿Qué tal la clase, carnal? Salió muy bien. Claro que sí. Ya no eres una persona que se cambia. Eres una persona que cambia a los demás. Un calor le subió al pecho. Y se dio cuenta. No habían sido solo buenas experiencias. Todo lo que vivió en México había echado raíces silenciosamente en su corazón. Y ahora, esas raíces se habían entrelazado para formar un nuevo sistema de valores. Al día siguiente, Julian fue a la biblioteca. Tenía que escribir un ensayo para su carrera de educación sobre el tema de la multiculturalidad. Abrió su laptop y escribió un nuevo título: La sociedad construida por la amabilidad silenciosa. Educación para la comprensión mutua aprendida en México. Sus dedos se movían sobre el teclado sin dudar. No se limitó a enumerar sus experiencias de forma emocional. Estaba analizando y estructurando cómo transmitirlas como un educador. Las palabras fluían naturalmente. Existen dos tipos de amabilidad: la que se expresa con palabras y la que no. La cultura estadounidense es fuerte en la primera, la mexicana, en la segunda. Pero ambas son formas de amabilidad. El prejuicio nace cuando decidimos que una de las dos es incorrecta. Comprender la forma de la cultura del otro es el primer paso para derribar los muros. Cuanto más escribía, más fuerte se hacía la llama silenciosa en su pecho. Cuando terminó el ensayo y salió de la biblioteca, el atardecer comenzaba. Largas sombras se proyectaban sobre el campus y las risas de los estudiantes resonaban a lo lejos. En ese instante, Julian se detuvo. ¿Podré convertirme algún día en un educador capaz de transmitir esa amabilidad silenciosa? De repente, una voz lo llamó desde atrás. Profesor Julian. Al voltear, vio a uno de los estudiantes de su clase corriendo hacia él. Su clase fue increíble. Creo que yo también veía la cultura mexicana con mucho prejuicio. Pero ahora quiero saber más. La consideración que había recibido en México, sin duda, estaba empezando a transmitirse a otros. La amabilidad se propaga incluso sin palabras. En silencio. Pero con fuerza. Esa noche, junto al alebrije, Julian colocó una pequeña nota adhesiva. De la experiencia al entendimiento. Ya entendimiento a la amabilidad. Las 3 frases brillaban bajo la suave luz de su lámpara. Y se dio cuenta. La amabilidad silenciosa que vio en México era el punto de partida de la educación que quería dar en el futuro. Finalmente, cerró los ojos y respiró hondo. Los pocos días en México habían sido cortos. Pero esa brevedad tuvo una intensidad suficiente para cambiar una vida.